Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo para Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Hoy tenemos un tema de recordar décadas del asesinato y la vida de Felipe Pirela. Felipe Pirela, cantante venezolano que recibió la denominación del Bolerista de América el 4 de septiembre de 1941, nació en Maracaibo, Venezuela, y falleció el 2 de julio de 1972 en San Juan, Puerto Rico. Bautizado como Felipe Antonio Pirela Morón, fue el octavo de los hijos del matrimonio conformado por Felipe Pirela Monsalve, quien era albañil, y Lucía Morón de Pirela, quien era ama de casa y comerciante, además de aficionada a las expresiones artísticas y culturales. Desde niño, el futuro intérprete ya mostraba interés en el canto, siendo apoyado por su madre tanto en el aprendizaje musical como en sus primeras actuaciones de radio. De hecho, a los 13 años de edad, junto a dos de sus hermanos y vecinos del barrio Maravino, El Empedrado conforma la agrupación Los Happy Boys, que tocaba en diversos locales de Maracaibo boleros puestos de moda por intérpretes tales como Alfredo Sader, Olga Guillot y el chileno Lucho Gatica. En 1957, Felipe Pirela trabaja en los espacios radiales de una radioemisora maravina e incursiona en un espacio de aficionados en un show televisivo que entonces transmitía la televisora Radio Caracas Televisión, obteniendo así el tercer lugar. El hecho de que las empresas televisoras venezolanas aún carecieran de equipos de grabación de video en ese tiempo, impidió que sus primeras actuaciones quedaran registradas para la posteridad. Al año siguiente, Felipe Pirela es uno de los primeros artistas que actuaban en la primera televisora regional venezolana, la zuliana Ondas del Lago TV, de efímera existencia. Se presenta en un espacio de aficionados con la orquesta del músico y compositor venezolano Juan Arteta, y su actuación le vale el ser contratado como parte del equipo artístico de la televisora y de la emisora de radio vinculada a esta. Regresa a Caracas en julio de 1958 y actúa en locales nocturnos, además de la emisora Radio Caracas Radio. Afortunadamente, estas incursiones radiales sí fueron grabadas tanto por la emisora radial como por aficionados. El músico, director y arreglista dominicano muy querido, Billo Frometa, en un baile le escuchó cantar y mostró interés por su servicio, pues estaba reagrupando su orquesta Billo Caracas Boys. Se cuenta que al saber de la visita del ya afamado músico, la familia Pirela Morón preparó una comida en honor de este, pero apenas apareció en casa de esta familia, Billo Frometa solo anunció a Felipe Pirela su decisión de contratarlo y luego se marchó inmediatamente. Junto al novel intérprete fue contratado un importante grupo de músicos y otro cantante maravino llamado José Rafael Cheo García, el guarachero de Venezuela. Con la orquesta de la Billo Caracas Boys, las voces de Felipe Pirela y Cheo García adquieren gran prestigio individualmente y en conjunto en los mosaicos, aquellos recordados popurrí de canciones bailables creados por Billo Frometa. A este grupo se uniría en 1962 otro zuliano especializado también en música bailable, Joe Urdaneta, conocido como José de la Trinidad Urdaneta, Maravino. Con esta orquesta, Felipe Pirela disfrutó de amplia popularidad, lo que hacía que en sus presentaciones, tal como ocurre con los artistas de moda actuales, se produjeran manifestaciones de grandes cantidades de público y se agotaron rápidamente las entradas a los bailes. El joven intérprete tenía ahora una legión de seguidoras importante, puesto que el bolerista más popular hasta entonces, que era el venezolano Alfredo Sader, abandonaba su país natal y se dedicaba al canto operático. Tanta era la popularidad adquirida por Pirela que en el programa de radio que tenía entonces Billo Frometa, la mayoría de las cartas destinadas a dicho programa eran dirigidas directamente al joven artista. Su popularidad llegó pues a opacar la del propio maestro Billo Frometa. Billo, sabiendo del potencial artístico de Pirela y de una producción que se convertiría en el primer trabajo solista del futuro bolerista de América, sin separarse de la orquesta,
Este álbum, titulado Canciones de Ayer y Hoy, de 1961, que reunió temas antiguos y de esa época, contó con la participación de una orquesta de cuerdas dirigidas por el músico y la presencia de sus compañeros Joe Urdaneta y Cheo García como voces de respaldo. La renuncia de Felipe Pirela a la orquesta se produjo después de un altercado que tuvo con Billo Frometa, pues el músico no se había enterado de que el cantante había recibido propuesta para grabar un LP y hacer presentaciones en México. Pirela hacía frecuentes consultas sobre este asunto a sus compañeros de orquesta, pero nada dijo a Frometa, lo que supuso el disgusto de su parte. Esta renuncia se concreta en 1963, iniciándose así como solista. Sin embargo, años después, Felipe Pirela, siendo ya un intérprete cotizado, fue contratado para cantar al lado de la orquesta Billo Caracas Boy en febrero de 1971. En el año 1967 cumple compromisos en Venezuela, México, Panamá, Estados Unidos y Canadá, en la ciudad de Montreal. En México, durante una gira, realiza su primer y único disco con guitarra titulado Bolero con guitarra, el cual fue acompañado por el guitarrista Benjamín Correa y los restantes integrantes del trío Los Tres Caballeros. Y en diciembre de ese año representa a Venezuela junto a la cantante y actriz maravina Lila Morillo en el segundo Festival Latinoamericano de la Canción Popular, realizado en Miami, donde él obtiene el 7º lugar. Su segunda y última participación en festivales de canto se da en 1969, en la primera edición del Festival de la Voz de Oro de Venezuela, realizado en Barquisimeto. Decide entonces residenciarse en los Estados Unidos y con ello liquida sus compromisos discográficos en Venezuela. Tenía entonces la intención de crear su propia empresa discográfica, pero este proyecto nunca fue llevado a la práctica. Sumido en una fuerte depresión, se marcha de Venezuela y se radica en Puerto Rico, donde es asesinado el 2 de julio de 1972. Muchos dicen que al llegar a Puerto Rico se envolvió con personas del bajo mundo de las drogas. Hablar de Felipe Pirela es hablar de un ícono del estado Zulia, de Venezuela, y a nivel de Latinoamérica. Muchos fueron los secretos que quedaron ya bajo la tumba, y me acuerdo aún todavía del negro que habló con Dios, el periodista Francis Blackman, un gran amigo, y por supuesto del gran Elvano Castro Pimentel. Pocos días antes de fallecer Elvano tuvimos una reunión en un café Maravino, donde él me versaba el tema, y yo siempre hacía esta pregunta a un veterano periodista de la Legión de los Castro Pimentel, con más de 70 años dentro de la profesión del periodismo. Yo le preguntaba, Elvano, ¿cuál es el secreto que tú tienes? Y él decía, Carlos, no lo puedo decir. Elvano Castro Pimentel fue uno de los que acompañó a la delegación a buscar el cadáver de Felipe Pirela a Puerto Rico. Falleció Elvano, nunca contó lo que él sabía, al igual que Francis Blackman. Felipe Pirela se casó muy joven. Aparte de eso, tuvo la única hija que hoy día estuvo muy grave con problemas de la adicción a las drogas, pero hoy el gobierno regional, en ese entonces por el gobernador Pablo Pérez, logró restaurar parte de su vida. Pero Felipe Pirela fue el artista Nobel más importante en los años 50-60 de Venezuela. Nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones.